Capítulo 6. Sorpresa. Carta a Merche y Rodo. Merche y Rodo, nos conocemos desde hace tantos años. Han visto crecer a mis hijos, compartido innumerables cenas, visto a Martín y a mí en acción mientras organizábamos proyectos. ¿Recuerdan? Éramos tan jóvenes y tan hermosos. Todavía lo somos, tal vez un poco menos hermosos. ¿Quién habría pensado que dos de los compañeros de trabajo de Martín se convertirían en grandes amigos y una parte tan importante en mi vida? Merche, una bomba de energía, que con gran carisma y alegría abrumadora, cada vez que tocabas suelo italiano, nos envolvías en una atmósfera de ensueño. Tú, que con tus historias nos has hecho enamorar de tu hermosa Granada, que cuando hablas de tu hermano, tus ojos se iluminan con un resplandor nunca antes visto. Tienes una velocidad mental que podrías confundir al mismo William Sidis. Tú, Rodo, que siempre llegas en el momento adecuado, que cuando recojo el teléfono para marcar tu número, aparece en la pantalla tu llamada. Tú, que preparas el mejor tiramisú que mis hijos hayan comido, que te esforzabas por actualizarte sobre sus héroes favoritos. Tú, puntilloso, intelectual, amable, que cuando te sueltas te conviertes en un niño endiablado. Merche y Rodo, juntos son pura dinamita. Justo lo que necesitaba en el momento más difícil con el que tuve que lidiar en mi edad adulta. Tú, Merche, te lanzaste en el primer avión para unirte a mí y me dedicaste 3 días de tu vida, todos para mí y mis hijos. Rodo, has estado allí desde el principio, junto con Filippo. Sabían lo que necesitaba y no han escatimado. Me ofrecieron abrazos llenos de afecto, no de consuelo. Han creado las situaciones correctas para liberar y compartir hermosas risas, no lágrimas. Asamos, bailamos, bromeamos entre muchos brindis para distraernos y no pensar. Sabían instintivamente lo que necesitaba en ese momento. Una forma poco ortodoxa de lidiar con un luto. Pero ustedes lo han comprendido y nunca lo han criticado. Fue una agradable sorpresa para mí. Me ayudaron y lograron hacerlo exactamente en el modo en que lo prefería. Fueron capaces de dejar a un lado el dolor por haber perdido a Martín y estar cerca de mí de inmediato. No nos veíamos desde hacía tiempo y, lo más importante, es que nunca habíamos compartido momentos tan difíciles hasta ese entonces. Considero el tiempo que me han dedicado espontáneamente un gran regalo recibido. No me lo esperaba. Ya les he dado las gracias. Oh, quiero hacerlo ahora y siempre. Ahora que estoy sanando, quiero que sean parte de mi vida más que nunca. Quiero compartir con ustedes mi serenidad, mi paz.
Quiero que el mundo sepa que ustedes son dos personas maravillosas, dos ángeles juerguistas que me recuerdan que no estoy sola, que no me llenan de preguntas obvias, que me aceptan como soy. Un maravilloso toque de luz en mi vida. Los quiero mucho. Eric. ¿Cómo me fue? Alegría absoluta. Te preguntarás por qué esta carta. Sí, la observación es correcta, pero estas cartas no siempre deben ser escritas para tratar con los famosos esqueletos del pasado o para resolver traumas. No tengo conflictos por resolver con Merche y Rodo. Para sanar, tienes que tratar de comprender cuál es el verdadero motivo que genera el conflicto. ¿Desde cuál perspectiva ha actuado quien retienes que te ha herido? Identificar en qué modo has reaccionado a las heridas y aprender a reaccionar de una manera más efectiva. Cambiar nuestro punto de vista, al menos por un momento. Aceptar y enfrentar nuestros miedos. Investigar los aspectos positivos de nuestras vidas y partir desde ellos. Estoy comprobando empíricamente que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una lección. En mi caso, por ejemplo, me he comportado en un modo difícil de comprender por cómo se vive un luto en un país católico occidental. La causa: negación, desesperación, urgencia de demostrar a mí misma que no me comportaría de la misma manera en que lo hizo mi padre, a pesar del dolor y el sentido de culpa por la trágica muerte del único hombre al que he permitido entrar en mi corazón, y más tarde, a causa de sus y mis heridas emocionales no sanadas, destruir mi autoestima. He observado también que las 3 personas que estuvieron a mi lado en el momento más oscuro vieron y tocaron con mano lo peor de mí. A pesar de esto, no se asustaron, no se alejaron, me aceptaron. ¿Entiendes? Las heridas de traición, abandono, injusticia y rechazo crean en nuestras mentes un gran miedo a no ser aceptados. Y en muchos casos, paradójicamente, a hacer todo lo posible por alejar a los que amamos. Para nosotros, la ecuación es aceptación igual amor. Carta a Ernie y Ari. Ari y Ernie, mis primos. Siempre pensé que la muerte de mis padres también tuvo un gran impacto en vuestras vidas. Hasta entonces nos habíamos visto muy poco y de repente nos encontramos conviviendo. Pobre Ernie. Tenemos la misma edad. Qué mala suerte tuviste. Irrumpí en tu vida. Te encontraste invadido por mí. Mi presencia se convirtió en una constante en tu vida diaria. Vivía en tu casa, frecuentaba la misma escuela que tú, e incluso compartíamos los amigos. También tenías que compartir a tus padres conmigo. Una situación como aquella crearía celos a quien quiera, y no perdías ni una sola oportunidad para pelear conmigo. Pobre Ari. Eras el más pequeño de la familia y estabas lleno de atenciones. César y yo invadimos tu casa y las atenciones disminuyeron. Tus padres se enfrentaron a una situación completamente nueva e inesperada. Éramos 4 los que teníamos que ser atendidos. César
Con su extraordinaria personalidad, inmediatamente logró integrarse. Era el más grande, el más perspicaz. Decidió que seríamos D'Artagnan y sus 3 mosqueteros. Por supuesto, los mosqueteros solían agredirse el uno al otro todo el tiempo, porque cada uno de nosotros quería ser el favorito de D'Artagnan. Admito que yo también estaba celosa. Hasta que nos trasladamos a mi querido hermano César, no tuve que compartirlo con nadie. Era difícil aceptar este cambio. No estaba nada contenta. Luego crecimos. Las penas de la familia y nuestras opciones de vida nos distanciaron durante 30 largos años. Tú, Ari, te asomaste primero, presentándote con voz segura y amable al teléfono. Me preguntaba extrañada qué podría haber sucedido y rápidamente me di cuenta de que sin responderte no me enteraría. Comenzamos con las cortesías del caso, luego nos estudiamos uno al otro, deseando conocernos. Hubiésemos sido como hermanos, me dijiste. Era una frase muy importante. No era solo una bella frase, fue mucho más para mí. El pasado había resurgido y todavía nos estaba quemando, a pesar del tiempo pasado. Sentimos nudos importantes en la garganta y nos faltaron lágrimas relativas. Había química y una vez más me sentí cómoda. Seguíamos siendo nosotros, casi como si el tiempo no hubiera pasado. Luego llegó Ernie. Nunca imaginé encontrar en él a un hombre tan cariñoso y espontáneo, tan profundo, al borde de lo espiritual. Desde que volvimos a ponernos en contacto, no pasa un día en que no haya un saludo, aunque sea un pequeño pensamiento fugaz, como si quisiéramos a toda costa recuperar el tiempo perdido. Reencontrarlos me ha hecho tanto bien. Fue una gran emoción para mí, así como una maravillosa sorpresa. Penetraron mi gruesa armadura, o me la quité para la ocasión. No lo sé. No importa. Lo importante es que me llena de alegría cada momento en que estamos en contacto. Tengo mucho que aprender de ustedes. Los admiro. Son hombres nobles. Me recuerdan mucho a nuestro tío Tito. Están demostrando que tener un gran corazón no es malo. Es algo hermoso. Es maravilloso saber que los 3 mosqueteros han vuelto. Gracias por alentarme, inspirarme y ayudarme a realizar mis sueños. Gracias por permitirme entrar en vuestras vidas. Gracias por esta maravillosa sorpresa. Los quiero mucho. Vivi. ¿Cómo me fue? Estoy encantada. Es reconfortante sentir que estamos recomponiendo armoniosamente los 3 mosqueteros, después de tanto tiempo, con tanta sencillez y naturalidad. Sentir, a través del diálogo, un fuerte deseo de confirmar un vínculo. Sentir la posibilidad de cultivar una relación que se había interrumpido, dejándome un sentimiento de vacío. Sentir ganas de confiar en personas que, en realidad, no conozco en profundidad. Deseo hacerlo. Deseo experimentar lo que significa simplemente dejarse llevar. Una segunda oportunidad. A veces no la tenemos. O la tenemos y no nos damos cuenta. A veces puede llegar cuando ya no nos interesa. Nosotros la tuvimos
y la aprovechamos sin dudar. Piensa, ¿cuántas veces somos nosotros mismos a negarla o a negárnosla?